Hola Nicolás, buen día a toda la audiencia. Ayer se realizó el segundo webinar del ciclo UNSL Dialoga. Se transmitió a partir de las 18 por el canal de YouTube de UNSL TV y se tituló Debate sobre la comunicación de la ciencia en contexto de pandemia. En esta ocasión moderó el docente de la Universidad Nacional de San Luis, Antonio Mangione, y contó con la participación de dos referentes nacionales en la comunicación de la ciencia, la doctora Ana María Vara, quien es investigadora en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, y Karina Cortaza, quien es doctora en ciencia y cultura por la Universidad Autónoma de Madrid y docente investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a resumir en distintos momentos las exposiciones de estas profesionales. Y bueno, les comento que ayer en su disertación la doctora Ana María Vara dijo que estamos atravesando una crisis de verdad. La reflexión más amplia que hizo en torno a esta crisis tiene que ver con las características de los medios digitales y cómo se construye la verdad en virtud de estas características. Y ahí me voy a otro autor importante en esta perspectiva, que es Neil Postman, que dice en su libro Divertirse hasta morir que cada época tiene la epistemología del medio dominante. Estaba preocupado en los años 80 por el predominio de la televisión por sobre todos los otros medios, y decía, en la era de la imprenta, en la era del libro, teníamos un discurso articulado y serio, pero en la era de la televisión, como la predisposición, el sesgo de la tecnología de la televisión, no algo que alguien puso ahí, sino que está en la propia tecnología. Ese sesgo es hacia la diversión, discutimos de cuestiones públicas en la televisión y entonces todo tiene que ser divertido. Y los políticos tienen que ser carismáticos, no buenos políticos. Y dice, escribo esto cuando tenemos un actor en la Casa Blanca, estaba hablando de Reagan. Después, Estados Unidos tuvo un gobernador que había sido un actor de Hollywood, Schwarzenegger, en California, la séptima economía del mundo en ese momento. Impensable en la era de la imprenta, para ponernos en el pensamiento de Postman. Y ahora estamos entrando a la era digital y entonces la crisis de la verdad tiene que ver con que como cada medio tiene su modo de dar cuenta de la verdad, y estamos ingresando a una nueva era, estamos entonces en la construcción de esa epistemología. Con el predominio de los medios audiovisuales tenemos ver para creer. Y si veo, creo. En relación con las tecnologías digitales, es una epistemología que se está construyendo. Entonces, la primera causa de la crisis de la verdad, en cierto modo, no es culpa de nadie, es culpa de esa transición que estamos atravesando, que todavía va a traer muchos cambios. Uno de los efectos pequeños que vemos, pero que vemos todos los días en relación con eso, es la cuestión de las fake news y la circulación en redes sociales de noticias, de información. Fíjense que las redes sociales tienen una característica peculiar, que son híbridas en términos de si son comunicación pública o comunicación privada. Estamos en un grupo de WhatsApp, estamos con nuestros amigos, pero nuestros amigos o nuestros colegas están ahí por voluntad propia y no como alguien cuando ve un afiche por la calle que no está dirigido a mí en particular. De todas maneras, hacemos circular información que no generamos nosotros. ¿Y qué tiene? Adosada la credibilidad de que me la envió un amigo. ¿Sí? Es diferente ver en televisión o leer en el diario, donde es un medio ya público, y otra cosa, lo que me dice un amigo, no, a ver, este medicamento lo tomé yo y a mí me hizo bien, ¿no? Ese nivel de credibilidad diferente, no digo más o menos, diferente. Y uno de los problemas con las fake news es ese justamente, que las redes sociales son híbridos entre lo público y lo privado, son un nuevo tipo de medio de esta transición digital. Así que ese es, por ejemplo, un indicio de esa crisis en relación con la credibilidad. Otra cuestión que tiene que ver estrictamente con los aspectos tecnológicos de los nuevos medios, algo que está intrínseco en los nuevos medios, tiene que ver con el multitasking. Los nuevos medios y el smartphone como centro de ese ecosistema de medios que usamos, está con nosotros todo el tiempo, nos permite un multitasking atroz, porque en el celular podemos recibir mensajes de WhatsApp de varios grupos, Facebook, Instagram, Twitter, podemos tener varios emails. Esa batalla por nuestra atención es muy agresiva con nuestra capacidad de concentración, contra nuestra capacidad de concentración y nuestro discernimiento. Nuestra memoria inmediata que nos permite sostener un
razonamiento el tiempo suficiente para que sea un razonamiento sofisticado y no sea una respuesta refleja. Esa capacidad de atención se ve asaltada por el multitasking. Multitasking que se ve además exacerbado por la capacidad adictiva que tiene el smartphone, como señala Tristan Harris, que compara el smartphone, el celular que todos tenemos hoy, con una máquina tragamonedas, que es el tipo de juego más adictivo. Leí en varias fuentes, nunca me tomé el trabajo de corroborar de dónde salía ese dato, pero leí en varias fuentes que miramos nuestro celular 150 veces por día. Y la comparación con la máquina tragamonedas es porque la máquina tragamonedas es un sistema de recompensas intermitentes, recompensas variables intermitentes, ¿no? Es lo que hace, uno ve el teléfono y en el teléfono no sabe si va a encontrar que se va a tener que quedar trabajando toda la noche porque le encargaron un trabajo urgente, o si sale con los amigos o recibe una declaración de amor. Y ese tipo de recompensa variable, intermitente, porque es al ritmo de los mensajes que recibimos, es exactamente lo mismo que produce la adicción en una máquina tragamonedas. Bueno, escuchábamos a la doctora Ana María Vara, quien nos comentaba algunas de las características de estas tecnologías digitales que están relacionadas a esta crisis de verdad. Ella, por ejemplo, habló de este carácter híbrido que tienen las redes entre la comunicación pública y privada. Entonces, hay asociado a eso un tipo de credibilidad que viene por el hecho de que quien nos está comunicando es un conocido, un amigo, un familiar, y además está en esa red porque quiere, no porque, por ejemplo, alguien le pidió que esté ahí. Después también ella habló sobre cómo compiten por nuestra atención, ese ecosistema de medios que tenemos metido en el celular, y que esto puede llegar a ser agresivo con nuestra capacidad de atención. Y también se refirió a la adicción que se provoca muchas veces por el uso del celular. Ella hablaba de la cantidad de veces que miramos en un día el celular, que lo comparó a la adicción con las maquinitas tragamonedas, porque genera una recompensa mirar el celular y no saber con qué te vas a estar encontrando. Pero bueno, también ella hizo mucho hincapié en otra de los aspectos relacionados a esta crisis de verdad, que son los sesgos que hay en los resultados del motor de búsqueda más utilizado en el mundo. Vamos a escucharla. El 90% de las búsquedas por Internet se hacen a través de Google. Hemos cambiado la noción de verdad por la noción de resultado de Google. Y la verdad es que no tiene nada que ver la verdad con el resultado de Google. El resultado de Google tiene que ver con la popularidad o con la cantidad de links, no con la confiabilidad de la información que aparece. Ahí también tenemos un deslizamiento importante en términos de la capacidad de determinar la validez de determinado conocimiento, ¿no? Hay otras cuestiones también, y acá paso de las fake news a la cuestión de los aspectos divisivos, ¿no? Críticos en términos sociales. La cuestión de los criterios de búsqueda, del funcionamiento del algoritmo de Google en términos de los resultados de las búsquedas, ya había señalado hace más de 10 años Siva Vaidyanathan, un estudioso de la comunicación, que tendía a polarizar las opiniones, porque las opiniones polarizadas eran más linkeadas y eran más buscadas, entonces las posiciones intermedias tendían a desaparecer. Entonces ya de por sí hay un sesgo en el modo de funcionamiento de Google que nos lleva hacia la polarización. Otro sesgo de Google es que nos va conociendo cada vez más, muy rápidamente, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que Google nos autocompleta perfectamente y, salvo que estemos muy distraídos, nos entrenamos mutuamente, Google y los usuarios, para que en la primera búsqueda encontremos, y en las primeras 3 o 4 resultados que nos da Google, lo que estábamos buscando. Eso que es tan satisfactorio y que nos permite continuar a esa velocidad extraordinaria ya alimentada por el multitasking, por otro lado, hace muy angosto nuestro mundo. Porque yo entro a Google, Google es un océano de información, más que un océano, una galaxia de información, pero en esa galaxia de información que presumimos diversa, a la persona que termino encontrando es a mí misma, porque Google me conoce también, y yo me comunico también con Google, que Ana María Vara encuentra a Ana María Vara en Google. Por eso en la primera búsqueda ya encuentro resultados pertinentes.
Y eso también tiene que ver con la división y con el acentuar los sesgos propios. Cuando comenta esto Silvia Badianata, dice, bueno, cuando uno paseaba por las librerías, por las bibliotecas abiertas de los campus anglosajones, uno podía estar viendo otras cosas mientras buscaba lo que necesitaba. Uno se pasea por las librerías, va a ver las librerías y va a ver qué hay en las librerías, ¿sí? No va solo a buscar un libro. En cambio, cuando uno se mete en Amazon o Nave Books, va a buscar un libro específico. Y lo más que lo sacan de su búsqueda es las sugerencias que aparecen abajo, ¿sí? No se va a encontrar con nada inesperado de casualidad. No se le va a abrir el mundo involuntariamente. Y eso también tiene que ver con la crisis de la verdad y con el cerrarnos en un mundo pequeñito. Otra cosa que tiene que ver con el mundo pequeñito es que las búsquedas de Google están georreferenciadas. Entonces también dice Silvia Badianata, insisto, en un libro de hace más de 10 años, si uno busca Dios en el medio oeste norteamericano va a tener ciertos resultados, si lo busca en la costa este va a tener otros, obviamente si lo buscamos en Argentina va a tener otros. Entonces realmente, insisto, la galaxia de información de Google termina siendo el patio de mi casa. Bueno, escuchamos entonces a la doctora Vara, quien nos hablaba acerca de los criterios de verdad, cómo cambian con estos motores de búsqueda, porque terminan asociados estos criterios de verdad a en qué posición se encuentra cuando nosotros realizamos la búsqueda. Si está al principio y es bastante creíble que esto sea verdad porque simplemente está al principio, cuando en realidad no tiene nada que ver con si es verdad o no, o si es falsa esa información. También ella decía que esto de las posiciones, de los resultados del motor de búsqueda, elimina las posiciones intermedias, porque generalmente las más buscadas son aquellas que están polarizadas. Después también ella hablaba sobre los sesgos propios, y esto es realmente muy interesante. Ella decía, Ana María Vara encuentra a Ana María Vara. Sí. Y esto es así porque vemos cómo, con la rapidez que encontramos aquello que buscamos, porque Google ya nos conoce, ya sabe qué queremos, qué nos gusta, con qué estamos de acuerdo. Incluso estas cuestiones automáticas de que uno busca algo y ya le salen cosas relacionadas, o incluso dentro de las redes sociales te ofrece esto mismo que vos buscaste, ¿no? Dentro de una red social, cuando vos decís por qué, y bueno, es porque está todo conectado, ¿no? Es así. Claro, al principio yo no entendía por qué, buscaba algo y después me querían vender lo mismo que había buscado. Pero bueno, sí, nos conoce. Y después ella mencionaba que este gran universo de información que hay en internet termina resultando como el patio de una casa de grande, porque es georreferencial. Entonces, los primeros resultados van a ser, por ejemplo, si buscamos un tema, va a estar relacionado al lugar que vivimos. Claro. No sé si ustedes lo notaron, pero para mí San Luis es una excepción en esto, porque yo busco algo de San Luis y lo primero que me sale es San Luis Potosí. Sí, totalmente. Así que ahí hay una pequeña excepción. Bueno, en la próxima, en la semana que viene vamos a conocer, vamos a escuchar lo que decía Karina Cortázar, quien fue la otra persona que presentó una exposición en este webinar. Y bueno, les comento que ya está confirmado cuándo será el próximo. Será el jueves 18 de junio. Se titulará Pandemia y oportunidad, la restitución de la soberanía científica. Estará como invitados Roberto Salvarezza, quien es ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y también Dora Barrancos, quien es investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina, profesora de la UBA e investigadora principal del CONICET. Estará en la moderación de este seminario el doctor Félix Nieto Quinta, quien por supuesto lo conocemos por haber sido el ex rector de la universidad. Bueno, entonces esto será el jueves 18 de junio a las 18 por el canal web de la UNC.